¿Qué hace que una acción sea un delito? ¿Cómo se determina la responsabilidad penal de una persona? Para responder estas preguntas, como equipo exploraremos cómo se construye el concepto de delito y cuáles son los elementos que lo integran. Comencemos. Buenas noches, licenciado Rivera Sánchez y compañeros. Es un gusto saludarles. Vamos a dar inicio a esta ponencia colaborativa sobre la aproximación conceptual de la teoría jurídica del delito. Es preciso destacar su importancia capital dentro del derecho penal. Esta disciplina, con su rigurosa sistematización, nos provee del instrumental analítico para la determinación de la relevancia jurídico-penal de una conducta humana. A través de la disección de la acción en sus elementos constitutivos, la teoría del delito escudriña la conducta en su integralidad para establecer si ésta se subsume en la descripción típica de un delito, contraviene el ordenamiento jurídico y si es atribuible a un sujeto responsable. En el marco de esta exposición abordaremos en detalle cada uno de los estadios del iter criminis, desde la génesis del concepto de delito hasta el análisis pormenorizado de sus elementos esenciales. Para comenzar con este estudio sistemático, cedo la palabra al compañero Juan Milton, quien nos ilustrará sobre la concepción misma del delito. Juan Milton tiene la palabra. Buenas noches, compañeras. Continuando con el tema, a mí me corresponde hablar acerca de lo que es conceptos de delito. Para comprender el delito es esencial analizar su estructura y elementos esenciales: acción, tipicidad y antijuricidad y culpabilidad. Se explorarán las teorías que intentan explicar su naturaleza, desde las clásicas hasta las contemporáneas. Autores como Graf Sudona, en su libro La estructura de la teoría del delito, menciona que el delito es la transgresión culpable de la norma. Acción antijurídica y culpabilidad son sus tres características esenciales. Toda acción delictiva es una acción humana, pero no toda acción antijurídica y culpable es delito, ya que el legislador solo menciona aquellas que considera necesarias. Este principio se fundamenta en nuestra normativa salvadoreña, específicamente en el principio de legalidad, y lo podemos encontrar en el artículo 1 del Código Penal, donde menciona que nadie podrá ser sancionado por acción o omisión que la ley penal no haya descrito en forma previa, precisa e inequívoca como delito o falta, ni podrá ser sometido a penas o medidas de seguridad que la ley no haya establecido con anterioridad. Asimismo, el artículo 15 de nuestra norma suprema, que es la Constitución, menciona que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate y por los tribunales que previamente hayan sido establecidos por la ley. Estos principios pues garantizan que solo las conductas previamente establecidas en la ley serán consideradas como delitos, asegurando la seguridad jurídica y la prohibición de la retroactividad de la norma penal en perjuicio del acusado. Pues con esto pues se garantizan los derechos y los principios que la ley le otorga a todos los ciudadanos. Perspectivas del delito, podemos encontrar en el Manual de Teoría del Delito, señala que el delito requiere una acción que produzca un resultado perceptible que modifique el mundo exterior. Esta acción incluye un momento volitivo, la voluntad de causar. El finalismo, con Wetzel, coloca como concepto final de acción en la base de la estructura del delito, diferenciando la acción final orientada conscientemente desde un fin de acontecer causal, resultante de componentes causales. Esto, pues, como mencionaba, pues lo podemos encontrar en el Manual de Teoría del Delito. En conclusión, pues, podemos mencionar que el delito se define como una acción culpable que transgrede una norma penal previamente establecida y tipificada como tal por el legislador. Esta definición, basada en los principios de seguridad, de tipicidad y seguridad jurídica, y requiere una acción humana antijurídica y de culpabilidad. Pues siendo este mi aporte en relación al tema, continúo. Gracias, Milton. En mi intervención hablaré de dos elementos importantes del delito, iniciando con la acción.
En el derecho penal salvadoreño, la acción es un concepto fundamental que va más allá del simple movimiento corporal. Es el punto de partida para determinar la responsabilidad penal. Existen diversas teorías que intentan definirla. Por ejemplo, la teoría causalista reduce la acción a un hecho físico que produce un resultado en el mundo exterior. La teoría finalista considera la acción como un acto voluntario dirigido a un fin específico. La teoría social integra las perspectivas anteriores enfatizando el contexto social de la acción. Si bien el Código Penal no define explícitamente la acción, adopta una perspectiva finalista al requerir dolo o culpa en la mayoría de los delitos. La acción, por lo tanto, debe ser voluntaria e intencional. El contexto social también influye en la interpretación de la acción como en casos de legítima defensa. Hay diferentes manifestaciones de la acción. Esta no se limita a un comportamiento activo, sino que también incluye la omisión, la tentativa y la coautoría. La omisión es la no realización de un acto que jurídicamente se está obligado a hacer. Se regula a través de los delitos de omisión propia e impropia. Un ejemplo de omisión propia es la omisión de socorro, tipificada en el artículo 175 de nuestro Código Penal. Por su parte, la tentativa es el inicio de la ejecución de un delito que no se consuma por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo. El artículo 24 del Código Penal dice: cuando el agente, con el fin de perpetrar un delito, da comienzo o practica todos los actos tendientes a su ejecución por actos directos o apropiados para lograr su consumación, y ésta no se produce por causas extrañas a la gente. La coautoría implica la participación de varias personas en la comisión de un delito. El Código Penal, en sus artículos referentes a la participación delictiva, como el artículo 33, regula las diversas formas de intervención en el delito, incluyendo la coautoría, donde varios sujetos tienen el dominio funcional del hecho. Ahora bien, la tipicidad se concibe como la adecuación de un acto humano, voluntario a la descripción objetiva de una conducta considerada como delito dentro de una ley penal vigente. Esta descripción, también conocida como tipo penal, comprende los elementos esenciales que caracterizan un delito específico, diferenciándolo de otros. La tipicidad se manifiesta en dos aspectos principales: la tipicidad objetiva, que implica la correspondencia externa entre la acción realizada por el sujeto y la descrita en el tipo penal; y la tipicidad subjetiva, que se refiere a la relación interna entre la voluntad del sujeto y su acción, abarcando el dolo, que es la intención de realizar el acto típico, y la culpa, que es la falta al deber de cuidado. La tipicidad cumple diversas funciones dentro del sistema penal. Por ejemplo, la función de garantía asegura que solo las conductas expresamente descritas en la ley puedan ser consideradas delito. La función de selección permite delimitar las conductas relevantes para el derecho penal. Y la función de motivación, que orienta a los ciudadanos sobre las conductas prohibidas. A este momento es fundamental saber distinguir la tipicidad de otros elementos del delito, como la antijuricidad y la culpabilidad. Si bien la tipicidad es un indicio de antijuricidad, no la presupone necesariamente, ya que pueden existir causas de justificación que excluyen la antijuricidad de una conducta típica, como lo regula el artículo 27 del Código Penal. Finalmente, la tipicidad como elemento esencial del delito exige la adecuación de una conducta a la descripción establecida en la ley penal, tanto en su aspecto objetivo como acción externa, como subjetivo, la voluntad del autor. Este elemento cumple funciones de garantía, selección y motivación dentro del sistema penal. A continuación, cedo la palabra a mi compañera Sofía Artiga de Alvarado. Muchas gracias.
Buenas noches, licenciado Rivera y estimados compañeros Axel y Milton. Siguiendo con los elementos del delito, me corresponde hablar sobre lo que es la antijuricidad. La antijuricidad en el derecho penal salvadoreño representa la contradicción entre una acción en el ordenamiento jurídico. Se manifiesta de dos dimensiones: antijuricidad formal, contradicción entre la acción y lo exigido en las normas jurídicas; antijuricidad material, ofensa opuesta en el peligro del bien jurídico, protegido por las normas. La esencia de la antijuricidad reside en la ofensa al bien jurídico. Esta ofensa puede consistir en una lesión o una puesta en peligro del mismo. Ejemplos de los actos antijurídicos, incluyendo el robo, artículo 212 del Código Penal, y la falsificación de documentos, artículo 283 del Código Penal, ya que vulnera bienes jurídicos protegidos como la propiedad privada y la fe pública respectivamente. La antijuricidad es un juicio de objetivo e impersonal sobre la contradicción de un hecho y el ordenamiento jurídico, mientras que la culpabilidad se centra en la imputación personal y subjetiva del hecho a su autor. La culpabilidad, por su parte, es un elemento esencial para la disposición de una pena. Analiza la capacidad del sujeto para comprender la ilicitud de su acto y su intencionalidad. La culpabilidad se mide en función de la reprochabilidad, considerando la valoración del comportamiento humano y su adecuación a las normas jurídicas. El título 2 del Código Penal, relativo al hecho punitivo y la responsabilidad penal, contiene artículos relevantes para entender la antijuricidad y la culpabilidad. El artículo 18, hecho punible, distingue entre delitos graves y menos graves y faltas según la gravedad penal señalada en los hechos. Culposos solo serán sancionados cuando la ley lo disponga expresamente. Artículo 19. Acción y omisión. Establece que los hechos punibles pueden realizarse por acción o por omisión. Artículo 20. Comisión o por omisión. Regula la responsabilidad penal por omisión, cuando una persona con deber jurídico de actuar no lo hace, pudiendo haber evitado un resultado negativo. Finalmente, destaca que la antijuricidad y la culpabilidad son elementos fundamentales del delito en el derecho penal salvadoreño. La antijuricidad evalúa la contradicción entre la acción, analiza la responsabilidad personal del autor, su capacidad y su intencionalidad. Conclusión: la antijuricidad, esencial en el derecho penal, evalúa si una conducta típica transgrede injustificadamente el orden jurídico. Su análisis dinámico considera el acto, motivo y circunstancia, evolucionando desde Muth-Meser hasta su clasificación actual. Fundamental para la imputabilidad, determina si una conducta merece sanción, asegurando justicia y orden social del marco legal y constitucional. Principio de culpabilidad. Requiere que el delito sea intencional y que el autor comprenda la ilegalidad del acto imputable, como enfermos mentales o menores de edad. Estos están exentos y reciben medidas de seguridad en su lugar. Este principio se basa en la capacidad humana para distinguir entre el bien y el mal, siendo fundamental para la responsabilidad penal.